Es oficial, hemos vuelto a YouTube después de casi 20 días sin subir videos. Yo sé que me extrañaron, yo sé que se preguntaban qué pasó con Leandro, dónde está. Pero nos encontramos aquí una vez más para hablar de una película, en este caso Avatar, la tercera parte titulada Avatar, Fuego y Cenizas. Debo confesar que lo que me hizo volver al cine y volver a reseñar videos fue que había escuchado vía Twitter, o sea que había leído mejor dicho, que durante las proyecciones de Avatar se iba a mostrar el primer tráiler de Avengers Doomsday. No fue el caso, terminé muy decepcionado y pasé las siguientes 3 horas y 17 minutos que dura la película profundamente enojado y preguntándome para qué gasté plata en verla al cine. La saga, que comenzó en 2009 y tuvo su secuela en 2022, nos presenta su tercera entrega, la cual continúa directamente después de donde terminó la anterior. Pero antes de entrar en todo el desarrollo de la saga y de esta película en particular, creo que es válido comenzar hablando del director y creador de la saga, James Cameron. James Cameron comenzó en el mundo de Hollywood dirigiendo la secuela de el éxito que había sido Piranha. Posteriormente a eso dirigió la primera y la segunda entrega de Terminator, así como la secuela de Alien titulada Aliens. En este momento Cameron ya se proyectó como un director con gran ojo para la acción y alguien que sabía combinar una historia bien simple, decentemente contada, con grandes escenas de acción y un despliegue cinematográfico importante. Del mismo modo, ya en estas películas vemos el que va a ser el principal motivante a lo largo de sus tramas en su filmografía, el cual es el conflicto entre la naturaleza y la tecnología. Si bien este mensaje es más claro en Terminator, dado que la trama es básicamente un robot que viene del futuro a matar a un niño, en otras películas se mantiene esta temática, pero es de manera un poco más sutil. En el caso de Aliens particularmente, como él no fue quien ideó la película, no se ve tan representado. Pero si vamos por ejemplo a Titanic, si bien la historia está enmarcada en un contexto histórico y se centra también en la trama de amor, de alguna manera es la epopeya de ese barco, esa gran invención humana, la cual choca contra un iceberg, la fuerza de la naturaleza, y así se hunde. En Avatar del 2009 es cuando esta temática da un giro, ya que hasta entonces la humanidad habían sido los buenos y las víctimas y la tecnología el enemigo. Pero en Avatar nos da un cambio de paradigma, ya que la humanidad, después de haber destruido el planeta Tierra, decide ir a otro planeta para colonizarlo. De esta manera la tecnología pasa a ser un aliado de la humanidad y los humanos terminan siendo los antagonistas, en contraposición a la vida salvaje e inteligente de Pandora. En este caso sus habitantes, que son los llamados Na'vis, los cuales terminan siendo los protagonistas tanto en la primera como en la segunda y en esta tercera entrega. Creo que esta lucha con la tecnología genera una especie de metaficción irónica, la cual termina siendo un punto para debatir que inclusive trasciende el propio contenido de la película, que, digamos como son las cosas, son tramas bastante simples. Avatar 1 revolucionó a toda la industria cinematográfica por lo excelso de su uso en cuanto al CGI y cómo creó el mundo de Pandora básicamente de la nada. Este trabajo fue inspirado por la primera película del Señor de los Anillos, pero Cameron decidió poner un montón de plata y tiempo para llevarlo un paso más allá y crear este mundo que en ese momento fue un sismo en toda la industria de los efectos especiales. ¿Qué es lo que sucede? Que el tiempo ha avanzado y el CGI ya no se lo considera algo mágico, sino algo que atenta contra la propia esencia del cine. Estoy siendo un poco dramático, pero bueno, lo que me sucede con esto es que siento que el mensaje de la tecnología es el enemigo choca un poco con el uso tan exagerado o indiscriminado que estas películas tienen de efectos especiales e imágenes creadas por computadoras, lo cual se entiende dada la temática. No le vamos a pedir a James Cameron que invente bioquímicamente el planeta Pandora y todas sus especies. Sin embargo, me sucede un poco cuando la veo que creo que se ve bien para hacer una película hecha por computadora o una saga hecha por computadora. Y en este sentido creo que hemos llegado a un punto donde Avatar la considero más cercana a lo que pueden ser videojuegos que maman mucho del lenguaje cinematográfico, como puede ser la última entrega de God of War, de Last of Us o los videojuegos de Spider-Man. Pero el punto de esto es que
en un cierto momento creo que la película se distancia del lenguaje audiovisual y es simplemente un espectáculo de, che, mirá qué lindo todo lo que podemos hacer por computadora. Y esto no habla solo de esta tercera cinta, sino creo que es algo constante de la saga desde la primera entrega. Lo que sucede que en esa primera entrega, como mencioné, la mitad de la historia transcurre en la base humana, entonces está más ese contraste presente y se puede tirar por ese lado la cosa. Y estaba el factor novedad. Pero ahora ha avanzado tanto la historia que cuesta un poco el no sentirse abrumado por tanta cantidad de imagen producida por CGI. Esto, como digo, es una opinión personal. Yo acá me estoy poniendo de purista. No espero que todo el mundo sea como Christopher Nolan, que se dice que le sacó el ojo a alguien para que sea el Cíclope en su próxima película de la Odisea. Mentira, lo acabo de inventar eso. Pero creo que plantea una ironía con respecto a esta macrotemática que maneja la saga. El arte es así, es contradictorio, así como la vida humana. Así que continuemos hablando de la película. Con respecto a su carrera en general, James Cameron ha tenido varias polémicas en donde se lo ha acusado de plagio. Algunas películas como Titanic o Terminator tienen fuentes las cuales son muy parecidas, pero Cameron no las ha mencionado y eso ha ocasionado que se lo considere alguien con tendencia a plagiar o a robar ideas de otras personas. A Avatar 1 se la acusó de ser muy parecida a Pocahontas. Yo con respecto a Avatar creo que esta crítica es medio injusta. Para mí está bueno tomar historias clásicas y más si tienen un componente histórico y readaptarlas o tomarlas como inspiración para cambiarles el contexto y ver cómo este cambio repercute en el desarrollo de la historia. Pero si la primera la habíamos considerado muy parecida a Pocahontas, esta es un Apocalipsis Now en tierras de Pandora. La película tiene mucho más acción, tiene presencia de sustancias ilícitas, tiene un componente inclusive sexual. A mí la verdad me sorprendió que Cameron se animara a tanto. Los Na'vis están como más musculosos. Antes eran como unos gatitos raros, ahora perfectamente pueden protagonizar algún show de striptease y hay como tensión sexual entre personajes, que era algo que antes no veíamos tanto. A mí en este sentido me genera un conflicto el tentáculo que tienen en las trenzas, porque si yo no entendí mal, veo que con eso ellos se reproducen. El tema es que también lo usan para agarrar a los bichitos, y hay una mina que en esta película, que es la villana, lo utiliza para leerle la mente a otras personas. Entonces yo no entiendo muy bien si es que los está abusando y si es que para conectar con los bichitos voladores tienen que mantener coito o no. Pero bueno, no soy biólogo. Como dije, esta tercera entrega comienza directamente después del final de lo que fue Avatar en el Camino del Agua. El hijo mayor de Jake y Neytiri ha fallecido en el ataque contra Quaritch y los cazadores de ballena. Por lo tanto, su hijo menor sigue con conflictos de que el padre lo rechaza, sigue desobedeciendo, y Jake, Neytiri y todos sus hijos adoptados y propios están viviendo con la tribu del agua. Del mismo modo, Quaritch, tras fracasar en capturar a Jake la primera vez, decide seguir intentando ir a por él, y particularmente por su hijo Spider, el cual está fungiendo como hijo adoptivo de Jake y Neytiri en estos momentos, aunque Neytiri, convengamos que no lo quiere mucho al pibe. Justamente el detonante del primer conflicto de la película es que Jake opina que lo mejor es llevar a Spider a la base humana, dado que este no puede respirar bien en el clima de Pandora y es un riesgo para su salud y también para la de toda la tribu. La familia se enoja, entonces Jake decide que viajen todos juntos para que sea un viaje familiar y así poder despedirlos. Y es en este viaje que se nos introducen al segundo grupo de villanos en esta película, que va a ser la tribu del fuego. Estos son una especie de terroristas Na'vis que, como su nombre lo indica, decide utilizar el fuego como arma principal, lo cual da paso a escenas de acción con distintos componentes y una estética en los personajes que ayuda a que se diferencien tanto de la tribu del agua como de los Na'vis clásicos del aire que ya venimos conociendo. Tras este ataque, la familia se separa por un tiempo y tiene que volver a reencontrarse, lo que da lugar a que Spider se quede sin aire en la máscara y esté a punto de morir. Es así como la hija de Grace, la cual en realidad se maneja en esta película, que es un clon de la misma, utilice su magia rara para así poder salvar y convertir a Spider en alguien que es apto para respirar
en Pandora. Este gesto, el cual parece tan puro y tan noble, representa una gran amenaza para todos los personajes. ¿Por qué? Porque desde la primera entrega vemos cómo los habitantes de la Tierra llegaron a Pandora con la intención de extraer recursos y colonizarla. Entonces, la existencia de un humano, el cual es capaz de respirar en Pandora, si es descubierto por los terrícolas, podría ser un gran avance en su intento de colonizar este planeta. Y antes de que me digan nada, esto no califica como spoiler porque está en todos los trailers. Efectivamente, Quaritch descubre que Spider puede respirar en Pandora, y esto sumado a que es su hijo y tiene cariño por él, decide aliarse con la tribu del fuego para así localizar a Jake, Neytiri, Spider y los otros niños. Esto nos lleva a que el conflicto sea bastante similar al de la entrega pasada, que es básicamente Quaritch buscando a Jake y a la tribu del agua, mientras que los cazadores de ballena y los militares quieren extraer recursos para dominar Pandora. Sí, es un poco distinto, antes era la grasa de ballena extraterrestre esa, ahora está un poco más enfocado en la cuestión con Spider, pero en realidad es básicamente el mismo concepto. Yo no entiendo mucho, tal vez porque no volví a ver la segunda película para ver esta, no me iba a pasar otras 3 horas. Si yo no mal recuerdo, Quaritch ya había localizado a la tribu del agua y ya se habían enfrentado. No sé por qué tenemos que estar otras 2 horas esperando a que Quaritch llegue ahí para que vuelvan a debatirse sobre si van a pelear o no. Y es que esto me lleva a hablar de los principales puntos negativos de la película. Uno de ellos es la repetición de recursos que ya vimos en las 2 primeras entregas. Esto no se siente a manera de homenaje, sino que termina siendo reiterativo. Es como si todo el conflicto que tuvimos en Avatar, El Camino del Agua, acá volviera al nivel inicial y tuvieran que hacer todo el mismo recorrido para así poder concluir la historia, lo cual no tiene sentido. La cuestión de las ballenas sigue en el mismo lugar, están los que la quieren cazar y las ballenas que no se quieren defender y marginan a la única ballena que se defendió. El hijo de Jake sigue desobedeciendo a su padre, lo cual hace que este siga rechazándolo. La verdad que en esta película Jake es un padre bastante de mierda y Quaritch sigue queriendo capturar a Jake, pero al mismo tiempo tiene conflictos con su lado humano o su lado sentimental, mejor dicho, porque en realidad él no es un humano, es un clon en el cuerpo de un avatar y quiere recuperar a Spider. Entonces tiene esos momentos donde se lo pinta como un antihéroe en algún sentido. Esta repetición en los conflictos también repercute en los arcos de personajes, los cuales terminan siendo circulares, pero no de una manera positiva en la que el personaje termina llegando al mismo lugar donde comenzó pero siendo enteramente distinto, sino de una manera en que los personajes dan vueltas para hacer cosas que podrían haber hecho desde el momento 1. Por ejemplo, Jake menciona al comienzo de la película que no quiere volver a ser Toruk Manto, o como sea que se pronuncie, para así reunir a todas las tribus Na'vi y atacar a los terrícolas. Pero tanto al final de la película anterior como al comienzo de esta, quiere defenderse y usar armas de fuego para atacar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no te querés subir al bichito rojo si eso te va a dar más soldados? Pero si ya estás dispuesto a atacar, no tiene sentido. Supuestamente es porque eso lo vuelve a él alguien más sanguinario, pero en realidad luego se sube al bichito rojo, está en el tráiler también, y se comporta de la manera exactamente igual. Y ya desde el momento 1 y desde la película anterior estaba dispuesto a cagarlos a tiros a todos. ¿Por qué entonces hace toda esa burbuja y dice no quiero hacerlo, no puedo, se me complica, y está debatiendo con los hippies del agua si tienen que plantarse a pelear o no? Perdón. Me enojé, es que me molesta estar 3 horas y que los personajes no hagan nada. El hijo de Sully es extremadamente insufrible. Hay un momento donde él dice, papá cree que es mi culpa que mi hermano haya muerto, y sí, es culpa de él, porque al loco le dicen no hagas algo y el tipo va y hace exactamente eso, no aprenden nada. La muerte de su hermano, en vez de servir para que el personaje evolucione, es simplemente una excusa para que Neytiri llore 2 minutos en la película. También algo que me rompió un poquito cierta parte de mi anatomía es que hay contradicciones con la primera película, y es que yo me acuerdo que toda la cuestión de los Na'vis conectando con los animales era como un ritual y algo que tenía que ser bilateral, o sea, ellos elegían al animal, pero el animal los elegía a ellos, y era un vínculo medio monogámico. Acá no, pasamos a relación completamente poliamorosa, orgía animal alienígena. Me van a censurar el video por estar diciendo estas cosas, ustedes entienden el contexto. Todos los Na'vis tienen 8 animales, los cuales chiflan y vienen y le pueden dar órdenes como si básicamente fueran criaturas completamente sumisas a su voluntad. Esta contradicción
me molesta. También hay contradicciones a nivel de la sensación de peligro. Voy a explicar esto porque suena un poco abstracto, pero básicamente me molesta un poco que cuando se nos plantea la amenaza inicial de la tribu del fuego, se muestran superiores a el grupo de Na'vis que ya conocemos. Básicamente con pocos recursos logran derrotar a toda la familia de manera contundente. Hacia el final de la película, la tribu de fuego evoluciona, adquiere más herramientas para pelear. No voy a decir qué herramientas porque es spoiler. Adquiere armas de fuego que le da Quaritch, sí, lo dije. Y entonces tendrían que ser mucho más peligrosos. Y según la lógica, tendrían que, por lo tanto, vencer a los protagonistas con más facilidad, salvo que estos tengan también nuevos recursos. Pero no, los protagonistas siguen en el mismo lugar en cuanto a habilidades, armas y organización que estaban antes, pero logran darle una pelea pareja que inclusive logran llevar la ventaja. Y esto genera una sensación de falta de inmersión en la trama, sobre todo sabiendo que al final de la película anterior murió uno de los personajes protagónicos. Esto sirve para que la sensación de peligro aumente, pero si luego vos me presentás una amenaza mayor y esta amenaza no termina cometiendo ningún acto el cual pueda ser categórico para la vida de los protagonistas, no importa, y llega un momento que digo, ¿sabes qué? Los protagonistas tienen armadura del guión, no me tengo que preocupar por ellos. Y siento que esto también hace que el sacrificio o la muerte del hijo de Jake y Neytiri, al cual se le dio tanto peso en la entrega anterior, sea todavía más irrelevante para la historia. También hay un conflicto y una contradicción importante con el tema de Eywa, o la diosa esa de Pandora alienígena. No quiero entrar muy en detalle porque esto sigue sobre el final de la película, pero básicamente la representación y todo lo que gira alrededor de la misma me pareció que se contradice un poco con lo planteado anteriormente. Me pareció que no tuvo prácticamente ningún sentido. Me pareció una manera demasiado gráfica de ser representada y creo que si se hubiesen mantenido en el área metafórica hubiese sido más interesante. Esto también porque la película introduce algo muy bueno, que es distinta fe dentro de los Na'vis. La tribu de fuego no cree en esta diosa y tienen una visión religiosa completamente distinta. Esto a mí me resulta muy interesante porque veníamos viendo anteriormente como si bien la tribu de los Na'vis de Neytiri, que en este momento no estoy recordando si son de aire o de tierra, estoy confundido, con la tribu del agua, tienen costumbres distintas, pero tienen una base ideológica y teológica común. En este caso, que haya discrepancias y haya conflicto entre los Na'vis me parece que hace ver al planeta mucho más real y al mismo tiempo más relacionable con esa metáfora o ese paralelismo con la propia conquista del continente americano que la película viene planteando desde la primera entrega. Estos nuevos villanos y su uso del fuego también nos dan acceso a nuevas escenas de acción, las cuales se sienten más interesantes. Creo que en ese sentido la acción de esta película hizo que se me hiciera la más ligera de las tres, o por lo menos que la anterior, lo cual es muy destacable dado que la película es la que más dura de todas. Y sí, se sigue sintiendo pesada por algunos momentos, pero creo que justo la acción es algo muy bien llevado y que logró mantenerme muy al borde del asiento, pese a que, como dije, a mí particularmente el abuso del CGI es algo que me saca normalmente de la narrativa y la historia, así que eso lo tengo que considerar un punto positivo. Todo lo que gira alrededor de la villana principal, la cual, por cierto, es interpretada por la nieta de Charles Chaplin, que, dato curioso, parece ser latina, o por lo menos eso vi en una entrevista. Funciona, me parece un buen personaje, me parece algo interesante, con una estética que suma y que se diferencia de lo anteriormente visto, y un punto positivo de manera general. También, si bien dije que repite muchos puntos de la primera y la segunda entrega, sí le destaco a esta película que logra servir como nexo entre ambas. También, esto que digo es medio contradictorio, porque ¿por qué la tercera película sirve como nexo de las dos primeras? Y es que había tramas en el salto de tiempo que hay entre la primera y la segunda película que habían quedado inconclusas o que parecía que no habían llegado a nada, y esta película hace un esfuerzo por efectivamente conectarlas y darles algo cercano a un cierre. También desarrolla más a los niños. En la anterior película los niños eran como, mirá, bueno, sí, son secuelas de la primera película y sirven para estar en peligro. Acá
si bien hay momentos donde están en peligros, cada uno tiene su rol y esto contribuye a que haya un sentimiento de unidad mayor y de importancia mayor alrededor de la familia de Sully. También me gustó que Neytiri tiene un rol mucho más activo que en la película anterior. A mí Neytiri es el personaje que seguramente más me gusta de esta saga y me gustó verla mucho más activa y en su faceta de guerrera y también como madre. Para mí, Zoe Saldaña logra transmitir mucho con su voz y tanto con su actuación, sobre todo si se ve el detrás de escena de las capturas de CGI, creo que hace un trabajo muy valorable. En cambio, Jake, por su parte, el actor es tan inexpresivo como su contraparte azul, así que no tengo mucho que decir en ese sentido. Pero esto que digo contribuyó a que me importara la familia, algo que no me pasó en la anterior película, y creo que, dado que tiene un punto tan importante en la película, se logra efectivamente y es otro punto positivo a mencionar. Ordenando de mejor a peor dentro de esta trilogía, pongo en primer lugar como la mejor película a Avatar 1 por su originalidad, por el hito que fue en la industria cinematográfica y también por ser la que tiene la mayor cantidad de escenas con elementos reales y humanos. Luego pongo a esta tercera entrega que me parece que, manteniendo lo presentado en las otras dos, funciona y presenta nuevos elementos los cuales expanden el universo. Y en último lugar pongo a Avatar 2, la cual me parece demasiado larga, demasiado aburrida y básicamente un documental CGI sobre la vida silvestre y marítima de Pandora. Habiendo dicho esto, ya están confirmadas 2 secuelas, o sea que la saga de Avatar va a cerrar con 5 películas. Supuestamente la cuarta va a estrenar en 2029 y la quinta en 2031. Me parece que esa quinta va a ser reprogramada para más adelante. A mí la verdad me parece que la historia de Avatar no da para tanto, pero después de esta tercera entrega creo que podrían presentar nuevos elementos interesantes. Si siguen esa línea de expandir el universo y no volver a traer a Quaritch como el antagonista y repetir los conflictos, creo que podemos ver un poquito más de Pandora y de los conflictos. Y personalmente sí me quedé con la curiosidad de decir, ok, ¿qué va a pasar? ¿Van a ganar los humanos? Que no creo. ¿O Pandora va a volver a la vida silvestre? Lo cual se nos demostró que en este caso no es tan idílica como se nos planteó originalmente, dado que tiene bastantes conflictos internos. El país es el mundo, no es el país, puta madre. Sin nada más que decir, si llegaron hasta acá espero que hayan disfrutado el video, denle su like, comenten, suscríbanse y nos estaremos viendo en el próximo video que todavía no tengo idea de qué va a ser. Sin nada más que decir, un saludo y muchas gracias.